Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Todo listo para el aniversario de solidaridad. Continúan incendios forestales en Quintana Roo, ahora Mahahual y Puerto Morelos. Fondo Monetario Internacional baja la perspectiva económica de México. AMLO dice que el organismo no tiene autoridad moral. Inician las deportaciones express en Estados Unidos. Todo esto y más en Hola Noticias, comenzamos. Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos al mejor noticiero por internet del estado, me refiero a Hola Noticias. Y antes que nada, una disculpa, tuvimos una falla técnica, por lo cual tuvimos que interrumpir nuestra transmisión a las 6 de la tarde. Pero bueno, estamos reiniciando con lo más importante de la información a nivel nacional e internacional y por supuesto del estado. Y bueno, les decía que les daba un adelanto de lo que van a tener el día de hoy. Tendrá la Riviera Maya su propio Shark Tank, le vamos a dar los detalles al respecto. Destituyen a titular del Coneval tras criticar la austeridad republicana, esto en la Ciudad de México. Bajo control, 3 incendios forestales en Quintana Roo. Nuevamente el Fondo Monetario Internacional, redujo su proyección de crecimiento económico para México y créanme que hay reacciones y no son muy buenas al respecto. Estados Unidos anuncia su nuevo sistema de deportación express, el cual, no van a permitir que los inmigrantes puedan a tocar, los tribunales van directito de vuelta. Por otro lado, Donald Trump arremete contra Guatemala por rechazar ser el tercer país seguro. Todo esto y más lo vamos a tener aquí en Hola Noticias. Una vez más, yo soy Pepe Rueda y comenzamos. ...22 de julio, arrancamos este programa y déjeme arranco con una nota que fue publicada el día de hoy en el portal de Noticaribe, donde la senadora Maribel Villegas, después de lanzar acusaciones en contra del gobernador del estado en diferentes puntos, desde esta supuesta falta de transparencia en el gobierno de Joaquín Iztap en cuanto a los recursos ejercidos en contra de la lucha de sargazo con la administración de Enrique Peña Nieto, hasta últimamente las acusaciones también hacia el gobernador del estado de que no había hecho nada en contra de Aguacán, hasta haber sugerido que había recibido dinero. Parece que esto ha quedado atrás y parece que la legisladora morenista busca limar asperezas con el primer mandatario quintanarroense. La nota publicada, insisto, en el portal de Noticaribe dice así: la senadora de Morena, Maribel Villegas Canché, y el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se reunieron este lunes por la noche en Cancún tras algunos meses de tensa relación. Durante el encuentro, que duró poco más de 2 horas, se abordaron 3 temas principales, como son el Aguacán, el de seguridad pública y los avances en los trabajos de la laguna de Bacalar. Consultada sobre la plática, la legisladora federal Maribel Villegas explicó que fue larga y productiva con el gobernador y de atender más cuestiones en común. Y aunque son oposición, dice, que respeta y respecto a los 2 partidos también que son, existen responsabilidad como gobierno. Existe un ánimo de respeto atendiendo a que se trata de oposición, pero que tienen que ser responsables como gobierno, aseveró. Uno de los puntos tratados fue el de Aguacán, le decía yo a usted. Ahí puntualizó la representante popular que se da seguimiento a la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de resolver las demandas ciudadanas. En la reunión se tocó el tema de Aguacán, que es una demanda social, dándole seguimiento a la última visita de Andrés Manuel López Obrador, quien pidió dar solución a la situación. Expuso que acordaron cerrar filas en este tema con los presidentes municipales de Benito Juárez, Solidaridad y Isla Mujeres, además de Puerto Morelos y lugares donde opere Aguacán. Asimismo anunció que en próximos días arribará a Quintana Roo el titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, para constatar qué es lo que ocurre en el caso. En cuanto a seguridad pública, Maribel Villegas dijo que Carlos Joaquín cuenta con su respaldo, sobre todo para agilizar la llegada de los elementos de la Guardia Nacional a la entidad. Voy a coadyuvar en los trabajos para combatir la inseguridad pública que vive el Estado. No ha llegado a todo la Guardia Nacional y yo puedo empujar ese asunto, indicó
Maribel Villegas. Agregó que puede ser una salida en todo lo que sea en beneficio del Estado. Cuentan con la senadora. Sobre las labores en la obra de drenaje en la laguna de Bacalar, en aquel municipio del sur del estado, Maribel Villegas apuntó que va avanzando. Celebramos que alguien haya prevalecido la sabiduría en esta reunión, después de esas acusaciones que se habían hecho, que había hecho la senadora Maribel Villegas, acusando y atacando al gobernador del estado, Carlos Joaquín, en diferentes temas. Recuerden que ya lo había hecho en el tema del sargazo, de que tenía que comprobar lo que se había erogado, cuestión que insistía el gobernador que se había comprobado hace tiempo. En la cuestión de seguridad pública, había insistido la senadora que era culpa del gobierno del estado, incluso promovió un punto de acuerdo al respecto en el Senado para que se pusieran a trabajar cuando, los temas de seguridad vienen con lo que es crímenes de alto impacto, que se supone que tendría que ver la federación. Últimamente le dijimos aquí en este noticiero, estas acusaciones que hizo la senadora Maribel Villegas al gobernador del estado, que prácticamente decía que él había recibido lana, dinero, el moche, por no hacer nada en contra de Aguacán, cuestión que el gobernador desmintió tácitamente. Entonces parece que, ahí están tratando de que se acabara esta discrepancia que había entre ambos, el gobernador y Maribel Villegas. Y aquí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo va a durar esta luna de miel? Todo esto trato sobre hojuelas y miel, y ¿quién va a ser el que va a romper esta luna de miel? Solo el tiempo nos dará la respuesta al respecto. Pero allí está, y vamos a estar atentos ahora porque este cambio en el comportamiento, en este acercamiento que tiene la senadora Maribel Villegas con el gobernador del estado, Carlos Joaquín, que celebramos, ojalá y sea para beneficio de Quintana Roo. Vámonos con más información. Tendrá la Riviera Maya su propio Shark Tank, tal como el popular programa de televisión, sí, ese donde hay inversionistas que escuchan a candidatos. Aquí habrá inversionistas de la Riviera Maya en coordinación con el Ayuntamiento de Solidaridad, que lanzan esta convocatoria para emprendedores que deseen participar con proyectos tecnológicos, y aquí están los detalles. Tendrá la Riviera Maya su propio Shark Tank. En Playa del Carmen, emprendedores con proyectos, productos o servicios tecnológicos podrán exponer sus propuestas ante un jurado experto en esta ciudad que elegirá a los mejores para ponerlos en contacto directo con el sector turístico, para que puedan hacer realidad estas iniciativas. Se trata del primer concurso de innovación turística, Innovatur, basado en el mismo esquema que el reality show Shark Tank, con el que se manda una convocatoria abierta para todos los emprendedores interesados en participar. El jurado calificador de los proyectos estará compuesto por el director de turismo Ernesto Bartolucci Blanco, el rector de la Universidad de la Riviera Maya, Luis Roberto Mantilla Sagún, y un representante de la Riviera Maya Sostenible. Según explicó el rector, es una unión del sector gubernamental, académico y privado a favor del desarrollo turístico. Serán 10 los proyectos seleccionados para ser presentados ante el empresariado local para que se adquiera o se financie esta iniciativa. Por su parte, el director de turismo de Solidaridad, Ernesto Bartolucci Blanco, dijo lo siguiente. Estamos lanzando una convocatoria digital a todos los rincones del país para que esos jóvenes empresarios, esas empresas innovadoras con productos nuevos quieran venir, quieran participar. Vamos a juzgar a todos los que entren a concursar, vamos a hacer un jurado multisectorial, donde participamos gobierno, empresa, asociaciones civiles y el gobierno, para juzgar a los 10 productos más innovadores con mejores propuestas que ofrecen las mejores soluciones. Y esos 10 lo que van a ganar, los 10 ganadores, es venir aquí a Playa del Carmen a poder mostrar sus productos al sector turístico, a los hoteleros, a los 400 hoteles que tenemos aquí en Riviera Maya, más los
otros tantos en Cancún, más los de Tulum, o sea, que vengan y puedan exponer sus productos para que los hoteleros los conozcan, quizás los compren y los adquieran para inyectar de innovación, inyectar al sector turístico de la región. Finalmente, explicó que se realizará un cóctel para 100 personas para la realización de este Shark Tank, lo que sería la única inversión por parte del municipio con un presupuesto de 500,000 pesos para todo el año. Para Hola Noticias, Diana García. Bueno, y bajo control esos 3 incendios forestales en Quintana Roo. Si usted pensaba que el incendio forestal de la reserva de la biosfera de Sencán era el único en el estado, permítame informarle que no es así. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente acordó que bajo control los 3 incendios forestales en Quintana Roo. A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que los 3 incendios forestales atípicos que se han presentado en Quintana Roo están bajo control. El comunicado detalló que el incendio de Muyil, ubicado al interior de la Reserva Natural de Xancán, tiene el 85% del control y el 65% de liquidación en 2.500 hectáreas afectadas. En tanto que el incendio denominado La Hondada, esto en la delegación de Alfredo Bonfil, del municipio de Benito Juárez, se lleva un 65% de control y un 40% de la extinción de 130 hectáreas afectadas. El fuego registrado en el Encanto, ubicado entre la carretera Amajahual-Xcalac, está controlado en un 90% y liquidado en un 75% de una superficie total de 70 hectáreas. El Centro Estatal de Control de Incendios Forestales informó que están siendo atendidos por personal de la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Defensa Nacional y las Brigadas contra Incendios Forestales del Estado. Por su parte, el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, explicó que se han invertido al menos 1.6 millones de pesos en incendios forestales y que este año en su mayoría fue dirigido a sobrevuelos en avioneta, los cuales permitieron detectar el incendio forestal en la Reserva Natural de Xancán, haciendo posible conocer las dimensiones y trazar las estrategias para su atención. Por último, explicó que en Quintana Roo se han registrado este año 38 incendios forestales ocasionados por el ser humano, ya sea por cazar, fumar, quemas agropecuarias e inclusive causadas de forma intencional. Para Hola Noticias, Diana García. Bajo protección 700 nidos de tortugas marinas en Puerto Morelos. Hoy se llevó a cabo la primera liberación de crías de tortuga marina en Puerto Morelos. Pese al sargazo, el Comité de Protección mantiene este monitoreo permanente para que el quelonio pueda ingresar al mar sin ningún problema. Arranca Puerto Morelos con la liberación de crías de tortugas marinas. El Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina 2019 en Puerto Morelos permitió atender aproximadamente a 700 nidos para lograr un alto índice de supervivencia mediante cuidados desde la anidación, eclosión e incorporación al mar. Como parte de este trabajo, la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Puerto Morelos explicó que con la participación de la sociedad civil llevó a cabo en la playa Punta Brava de este municipio la primera liberación de crías de quelonios de algunos de los 700 nidos, que aproximadamente están bajo vigilancia en el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina. Al respecto, la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, explicó que en abril pasado arrancaron los trabajos previos, posteriormente se pasó a la etapa de monitoreo, marcación y cuidado de nidos y actualmente se entró a la fase de liberación que se efectúa periódicamente en apoyo a las crías en su ingreso al mar. Fernández Piña enfatizó que la tortuga marina es una especie bajo amenaza y es responsabilidad contribuir en su preservación con acciones constantes y firmes como la de este programa que busca lograr un alto índice de supervivencia de los quelonios. Por su parte, la directora de Ecología, Nancy González González, explicó que en esta ocasión se liberaron cientos de crías y son los primeros resultados del ciclo reproductivo bajo vigilancia. Finalmente recordó que este plan integral contempla capacitación, difusión y gestión, así como vinculación basado en disposiciones de la norma oficial mexicana 162 en diversas acciones que se cumplen entre abril y noviembre. Para Hola Noticias, Diana García. Acompáñenme ahora, vamos con nuestro resumen local de noticias y regresamos con más información aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias locales. Comenzamos. Encuentran cadáver refrigerado en Cancún.
Este martes, el cuerpo maniatado de un hombre fue hallado en un predio baldío al interior de un refrigerador antiguo, junto al campo deportivo del fraccionamiento Corales en la Supermanzana 77 de esta ciudad, Cancún. Agentes policíacos se movilizaron a esta área verde, ubicada en la calle 45A con calle 8 Norte, detrás de la sucursal de Bodega Aurrerá, junto a la diagonal Tulum, y acordonaron toda la zona. Al lugar arribó personal del servicio médico forense para el traslado del cuerpo. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y el paradero de los responsables. Asesina a su esposa, luego se quita la vida en Cancún. Esta mañana 2 personas fueron halladas sin vida en un domicilio de la región 93 de esta ciudad Cancún. Una mujer sin vida cubierta con una sábana y un hombre ahorcado. El hallazgo fue reportado a las autoridades por la hija de esta pareja. Los hechos ocurrieron en la manzana 102 de esta región. En versiones extraoficiales trascendió que en el lugar fue hallado un cartón con un mensaje explicando las razones del homicidio y el suicidio. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos. Balean a un automovilista en Playa del Carmen. En el municipio de Solidaridad, un hombre fue atacado por sujetos armados cuando se desplazaba a bordo de su automóvil en las calles de la colonia guadalupana. Aun cuando fue herida, esta persona condujo su vehículo hasta llegar a la Cruz Roja, donde finalmente recibió los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital General de Playa del Carmen. El joven, que se trasladaba a bordo de un Malibu blanco, fue atacado en la avenida Tecnológico con la avenida Bahía de Chetumal a la altura del Conalep, dando lugar a una breve persecución. La víctima recibió al menos 2 disparos por arma de fuego, uno en el brazo y uno en el costado izquierdo, en tanto que el coche quedó con al menos 6 impactos de bala. En el lugar fueron localizados 4 casquillos de calibre 9 milímetros por agentes policíacos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables y las causas del ataque. Abandonan cuerpo desmembrado en Solidaridad. En Playa del Carmen, la madrugada de este martes, habitantes del fraccionamiento Palmas 1 reportaron a las autoridades que un automóvil arrojó bolsas sospechosas en un área verde. Tras el reporte de emergencia, agentes policíacos confirmaron el hallazgo de restos humanos desmembrados en la zona. Los hechos ocurrieron en el Boulevard Palmas 1 con calle Rascón en el fraccionamiento Palmas 1. Hasta el momento se desconoce la identidad del ahora occiso. Con este hecho suman 123 personas asesinadas en el municipio de Solidaridad. Casi de forma simultánea, un joven identificado como José N., originario de Chiapas, perdió la vida al ser atacado en múltiples ocasiones con un arma blanca. Se desconocen las causas. Los hechos ocurrieron en una cuartería ubicada en la calle 52 entre las avenidas 40 y 45 de la colonia Luis Donaldo Colosio. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas en relación a estos hechos. Vinculan a proceso a madre de niñas que perdieron la vida en un incendio en Solidaridad. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició la carpeta de investigación 261/2019 en contra de Angélica N. por el delito de peligro para la vida o la salud de las personas, derivado del fallecimiento de 2 niñas en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio tras un incendio registrado el pasado sábado. La imputada enfrentará el proceso penal en libertad al acreditar el arraigo. Sin embargo, la representación social continúa con la integración de la carpeta a fin de determinar su participación en los hechos, ya que no tomó las medidas pertinentes para el cuidado de ambas niñas bajo su tutela. Para Hola Noticias, Diana García. Bueno, pues ahí está. Y si me lo permite, ahora nos vamos con las noticias nacionales y hablaremos ahora sobre el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Champs, quien fue favorecido por la justicia federal, un juez que otorgó una suspensión definitiva al líder sindical, con lo que evita que sea detenido, por lo menos por ahora. Romero de Champs no podrá ser detenido, juez suspende posible aprehensión. Un juez federal otorga una suspensión definitiva a Carlos Romero de Champs, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con lo que evita que sea detenido. Luego de que Romero de Champs solicitara un amparo conocido como buscador para conocer si existía una orden de presión en su contra, el juez 14º distrito en el Estado de México concedió la medida cautela. Dicha suspensión solo puede evitar una orden de captura si el delito que le imputan no contempla la prisión preventiva oficiosa. De lo contrario, la medida de protección concedida por el juez no podrá evitar una posible detención, informó un medio. Informó para Hola Noticias, Jair Surian.
Y bueno, en eso que pareciera un complot en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la mayoría de los calificadores, ha hecho pronósticos en contra o a la baja del crecimiento de México. Bueno, ahora toca el Fondo Monetario Internacional, quien redujo su proyección de crecimiento económico para México en este año de 1.6, estimando en abril pasado a 0.9%, de acuerdo con la actualización de las perspectivas de la economía mundial que elabora el organismo multilateral. Fondo Monetario Internacional recorta de 1.6 a 0.9 pronóstico del PIB de México para 2019. El Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento económico para México en este año de 1.6 estimado en abril pasado a 0.9, de acuerdo con la actualización de la perspectiva de la economía mundial que elabora el organismo multilateral. La considerable revisión a la baja de 0.7 unidades refleja las rebajas de las calificaciones crediticias de México, donde la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de la calificación soberana, explica el organismo en su comunicado. Cabe destacar que su estimación de variación anual del Producto Interno Bruto en términos reales de México para el próximo año se mantiene en 1.9%. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno, y como era de esperarse, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, saltó a la defensa sobre la reducción del pronóstico que hace el Fondo Monetario Internacional a México y aseguró que ese organismo no tiene autoridad moral para dictar agenda al país. Fondo Monetario Internacional sin autoridad moral para dictar agenda a México, AMLO. Luego del nuevo pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que redujo de 1.6 a 0.9% el crecimiento económico de México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que dicho organismo no tiene autoridad moral para dictar agenda al país. Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el primer mandatario afirmó que no tiene confianza en este tipo de organismos porque impusieron la política económica neoliberal que causó muchas desgracias en México. El representante del Ejecutivo Federal aseguró que ya no se pueden tomar los mismos parámetros para el desarrollo y crecimiento del país. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado. El organismo señaló que en México la inversión continúa siendo débil, además de señalar la desaceleración del consumo privado, la incertidumbre en las políticas públicas y el deterioro de la confianza, sumada a la baja calificación soberana. Cabe destacar que el recorte que realizó este martes el Fondo Monetario Internacional es el quinto que se realiza en los últimos 12 meses. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Bueno, pues acompáñenme, vamos a dar un recorrido en toda nuestra República Mexicana buscando las noticias más importantes acontecidas al momento. Ese es nuestro resumen nacional de noticias. Estas son sus noticias nacionales. Juez suspende condena de 9 años de Duarte. Un juez de control ordenó suspender la condena del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero no saldrá libre. El pasado 18 de julio, el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, exigió suspender de oficio la cadena de 9 años de prisión, multa por 58,890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles. Esto no significa que el mandatario saldrá de la cárcel, sino que su estatus jurídico por el momento es el de permanecer sujeto a prisión preventiva justificada, hasta que el Tribunal de Amparo decida si la condena en su contra es apegada o no a derecho.
destituyen a titular del Coneval tras criticar austeridad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el relevo del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, quien ocupaba el cargo desde 2005 y la semana pasada criticó la política de austeridad del gobierno federal. Al despedirse, el exfuncionario dijo que de aplicarse las medidas de austeridad planteadas por el Ejecutivo Federal, se afectaría gravemente el Consejo. Hoy, 22 de julio del año 2019, se nos ha notificado oficialmente que el presidente de la República, a través de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, ha decidido nombrar a José Nabor Cruz Marcelo como titular del Coneval. El presidente de la República tiene esa facultad. El gobierno federal respondió que el nuevo titular hará su labor, consciente de las políticas de austeridad. Asimismo, fue el presidente de la República quien determinó la designación de José Nabor Cruz Marcelo al frente del Coneval, en sustitución de Hernández Licona, dio a conocer el Consejo. Nosotros no somos injustos. Si lo que calienta es que nos comparen, eso sí calienta. ¿Cuáles serían los motivos de su despido? Pues terminó su ciclo, me planteó la secretaria de Bienestar que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios. Tan no es cierto que fue por su escrito sobre la austeridad, que esto se decidió antes de que escribiera su artículo. Estoy seguro, no sé cuándo escribió su artículo, pero lo ha de haber escrito hace 15 días. Y esta decisión se tomó hace más de un mes. Anoche, la Secretaría de Bienestar aseguró que el Coneval contará con los recursos necesarios para la realización normal de sus funciones, dijo la dependencia en un comunicado. Fiscalía de Michoacán rechaza que Zenaida Pulido fuera activista. En Michoacán, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que se inició queja de oficio por el asesinato de Zenaida Pulido y exhortó a las autoridades a aplicar los protocolos existentes para activistas, la Fiscalía General del Estado no la considera así, sino comerciante. En un comunicado, la Fiscalía de Michoacán detalló que el hijo de Pulido aseguró que su madre era de oficio comerciante, hecho por el cual no se activó el protocolo de mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Aseguran campamento con 46,000 litros de huachicol en Sonora. Agentes de la Policía Federal descubrieron un campamento utilizado para almacenar combustible robado, cuando se realizaba un sobrevuelo táctico al oriente de la capital de Sonora, en el municipio de La Colorada. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana detalló que una rápida intervención por parte de elementos de la Policía Federal permitió evitar un incidente a pobladores de la comunidad Estación Torres, en el municipio de La Colorada, cuando realizaban el sobrevuelo de reconocimiento, y aseguraron 48 contenedores con 46,000 litros de hidrocarburo, los cuales eran almacenados en un campamento clandestino. Ante la posible comisión de un delito, los recipientes junto con el hidrocarburo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, donde continuarán las investigaciones subsecuentes para deslindar responsabilidades. Hallan 28 restos óseos en fosas clandestinas en Chihuahua. La Fiscalía de Distrito Zona Norte, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Chihuahua, ubicó 2 fosas clandestinas con restos humanos a la altura del kilómetro 11 de la carretera que va de Juárez a Nuevo Casas Grandes. La Fiscalía General del Estado informó que el equipo de especialistas en antropología, peritos, ministerios públicos y agentes de investigación de la Agencia Estatal de Investigación extrajeron 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición, así como diversas prendas de vestir y 28 restos óseos que estaban en la superficie. Explicó que los restos fueron asegurados y trasladados al área de servicios periciales, en donde se realizarán estudios genéticos pertinentes para establecer la identidad de los cadáveres y poder determinar si contaban con algún reporte de desaparición. Niño mexicano es campeón mundial de cálculo mental. Un niño mexicano ganó el Campeonato Mundial de Cálculo Mental que se realizó en Guangzhou, China. Sergio Antonio Luna Álvarez, de 8 años de edad, viajó al país asiático junto con una delegación de 48 menores para competir contra 621 niños de 16 naciones participantes. El queretano se alzó con la Copa Champions, que es una categoría superior al primer lugar. Su madre, Cindy Álvarez, detalló que Sergio resolvió, sin errores, 70 operaciones matemáticas en un tiempo récord de 3 minutos y medio. A través del programa Aloha Cálculo Mental,
Sergio Antonio obtuvo el primer lugar en la categoría infantil de cálculo mental a nivel Querétaro. Posteriormente, participó en el concurso nacional, donde ganó la Copa Excelencia. El método para realizar las operaciones consiste en visualizar el ábaco japonés. Otros 49 niños mexicanos finalizaron la competencia en los primeros lugares. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Pues ahí está, sí se puede, ya ven que esto lo prometió y lo cumplió este chamaco que se ganó este trofeo por cálculo mental. Vamos a arrancar con nuestras noticias internacionales, si usted me lo permite. El día de ayer el gobierno de los Estados Unidos anunció que hoy entraría en vigor el nuevo sistema de deportación express que permitiría expulsar a los inmigrantes del país norteamericanos sin que ellos tuvieran derecho a comparecer ante un juez de inmigración. Acompáñame a ver los detalles al respecto. Estados Unidos anuncia nuevo sistema de deportaciones express de inmigrantes sin pasar por tribunales. El nuevo sistema de deportaciones express de Estados Unidos entra en vigor este martes con el fin de acelerar las expulsiones de miles de indocumentados que no puedan demostrar a las autoridades de inmigración que han vivido en el país durante 2 años consecutivos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que la nueva medida que se publica este martes en el boletín oficial y entra en vigor permitirá las deportaciones express sin que los inmigrantes tengan derecho de comparecer ante un juez de inmigración. Con esta medida dirigida a las personas que no han pedido asilo, el gobierno estadounidense espera reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración y a la vez incrementar el número de deportaciones. El nuevo sistema de deportaciones excluye personas con peticiones de asilo político y otros trámites pendientes, así como los que ingresaron legalmente al país y se quedaron con una visa vencida. Hasta ahora la deportación rápida se aplica solo a los inmigrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevaban 2 semanas o menos en Estados Unidos. Informó para las noticias Victoria Denis. Déjame le platico que el ex alcalde de Londres, Inglaterra, Boris Johnson, será el próximo primer ministro del Reino Unido en sustitución de Theresa May, imponiéndose el martes en las elecciones primarias conservadoras a Jeremy Hunt. Boris Johnson elegido primer ministro de Reino Unido. Boris Johnson ha sido elegido líder del Partido Conservador británico y próximo primer ministro según el resultado de la elección divulgado este martes. Johnson, que partía como favorito para suceder a Theresa May, competía con el actual ministro de Exteriores Jeremy Hunt en un proceso electoral que había empezado el pasado junio tras el anuncio de dimisión de la Premier por la crisis del Brexit. Durante la campaña interna Tory, Johnson ha dejado claro que cumplirá con la fecha del Brexit, el 31 de octubre, un proceso que calificó de a todo o nada, lo que ha hecho temer sobre la posibilidad de que el país salga de la Unión Europea sin pacto alguno. El nombramiento de Johnson provocó que el ministro de Finanzas, Philip Hammond, y varios ministros más anunciaran que dimitían, principalmente porque no comparten su posición de salir de la Unión Europea sin acuerdo. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, la verdad no podría decir yo lo particular de este nuevo primer ministro electo. No sé si el peinado, la falta del peinado que tiene. La verdad encontramos incluso un cierto parecido al señor Donald Trump aquí fuera del aire con mis compañeros de la producción. Vámonos con la siguiente nota. Caracas vuelve a su normalidad tras el largo apagón, luego de largas horas en completa oscuridad. Caracas, la capital de Venezuela, ha recuperado este martes el 100% del suministro eléctrico. Sin embargo, en otras ciudades del país aún no retorna la energía eléctrica por completo. Hay ciertos lugares que está regresando en forma paulatina. Caracas vuelve a la normalidad tras largo apagón.
La capital venezolana retornó este martes a la rutina diaria luego de casi 9 horas de apagón que aún persiste en algunas regiones del país y que las autoridades atribuyeron a un ataque electromagnético a la principal central hidroeléctrica de Venezuela. Pasada la medianoche, el servicio de electricidad se fue recuperando progresivamente en la capital y en al menos 10 de los 23 estados del país tras una falla que se registró el lunes a las 16:45 que dejó sin luz a la mayor parte del país. Como medida de contingencia, el gobierno acordó el martes la suspensión de actividades laborales y educativas para facilitar las labores de recuperación del sistema eléctrico, que desde marzo entró en una crisis tras un apagón nacional que se extendió por casi 5 días. Horas después del iniciado el apagón nacional, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez anunció al país que la falla era consecuencia de un ataque de carácter electromagnético que buscaba afectar la central hidroeléctrica de Guayana. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó dijo que el evento era consecuencia del fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Informó para las noticias Victoria Denis. Ataque, no ataque, fracaso, no fracaso, ¿usted qué opina? Acompáñeme a ver nuestro resumen internacional de noticias. Todavía regresamos con más información aquí en Hola Noticias, no se me vaya. Estas son las noticias internacionales. Portugal logra apagar voraz incendio forestal. El fuego remitente en Portugal tras 4 días de incendios que han devastado más de 8.500 hectáreas de arbolado y monte bajo, aunque las autoridades no bajan la guardia ante la previsión de vientos y subida de las temperaturas en las próximas horas. Las autoridades mantienen la alerta máxima en 29 municipios del país, en su mayoría en la región central. En conjunto, según las autoridades, 41 personas han recibido asistencia médica, aunque solo 17 resultaron heridas, una de ellas grave. Fuentes de la policía judicial explicaron que el único detenido hasta ahora como sospechoso de provocar un incendio se encuentra en prisión provisional a la espera de que concluya la investigación. Más de 600 disidentes invitan a Bachelet a Cuba y denuncian abusos. Un grupo de 630 activistas, académicos, artistas y ciudadanos de Cuba dirigió el martes una carta abierta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para invitarla a visitar el país y denunciar presuntos abusos cometidos por su gobierno. La invitación llega después de que a principios de julio la oficina de Bachelet presentara un informe sobre Venezuela, el principal aliado y valedor de Cuba, en el que instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a acabar con las graves vulneraciones de derechos humanos en su país. Aunque los opositores cubanos no denuncian violaciones extremas de derechos humanos como las cometidas en Venezuela, sí lamentan en su carta a Bachelet presuntos abusos y limitaciones que afectan a quienes se oponen de manera pacífica al Partido Comunista de Cuba o al gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel. Trump arremete contra Guatemala por rechazar ser tercer país seguro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando ahora aplicar una prohibición, aranceles y comisiones a las remesas después de que Guatemala decidió que no avanzaría con un acuerdo para designarlo tercer país seguro, que implica recibir a más solicitantes de asilo. En Twitter, Trump acusó al gobierno guatemalteco de romper el trato que tenían. No estaba inmediatamente claro a qué política se estaba refiriendo Trump en sus declaraciones del martes. El gobierno de Guatemala tenía previsto sostener una cumbre con Trump en el cual el presidente Jimmy Morales firmaría el acuerdo de tercer país seguro, pero la Corte Constitucional del país bloqueó la idea del mandatario de hacer la declaración. Ordena juez registrar celulares de funcionarios de Puerto Rico. La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro el martes, luego de que un juez emitió órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la crisis política más reciente en el territorio de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kevin Carrasco, dijo el martes que las órdenes fueron aprobadas anoche y que eran válidas para quienes no han entregado sus teléfonos todavía. No identificó a los funcionarios y se negó a hacer más comentarios porque la investigación está en curso.
Las órdenes siguen a protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rossello, quien participó en una charla en línea ofensiva y obscena entre él y sus asesores. Muere el exministro chino Li Peng, carnicero de Tiananmen. El ex primer ministro chino Li Peng, quien lideró el ala dura del gobierno durante las protestas de Tiananmen de 1989, falleció anoche a los 91 años de una enfermedad no especificada, informó la agencia estatal Xinhua. Fue apodado Carnicero de Pekín o Carnicero de Tiananmen por el suceso. Li, que ocupó el cargo desde 1987 a 1998, ordenó al ejército, con el beneplácito del entonces líder del país, Deng Xiaoping, acabar con las protestas de Tiananmen, dejando un número de muertos que aún se desconoce. Sin embargo, algunas fuentes lo sitúan en más de 1 millar. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, es momento de ir al fabuloso mundo de los espectáculos y regresamos todavía con más información aquí en Las Noticias. Bienvenidos al fabuloso mundo de los espectáculos. ¡Comenzamos! La serie del Señor de los Anillos anuncia primera cara de su reparto. El Señor de los Anillos, uno de los proyectos más ambiciosos que Amazon tiene entre manos, ya tiene a la primera cara de su reparto. La actriz Markelia Kavanagh ha sido la primera confirmación del elenco de la esperada serie, que contará con Juan Antonio Bayona en la dirección de sus 2 primeros episodios. La serie del Señor de los Anillos, desarrollada por los guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, se ambientará en la Segunda Edad del Sol, tal y como reveló el mapa de la isla de Númenor que compartió Amazon. La ficción tendrá 5 temporadas y su coste podría superar los $1.000 millones, cifra que la situaría como la serie más cara de la historia. Bohemian Rhapsody de Queen rompe el récord a través de YouTube. Aunque Queen nunca se ha dejado de escuchar, a últimas fechas sus temas comenzaron a sonar más entre las nuevas generaciones gracias a la cinta Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek. La película, basada en la vida de Freddie Mercury, le volvió a dar un impulso a la icónica banda inglesa y comenzó a llegar a los tops de música de varias plataformas musicales, entre ellas YouTube. Hoy se dio a conocer que Bohemian Rhapsody, uno de sus temas más populares, rompió récord al alcanzar más de 1.000 millones de reproducciones. Es el primer video estrenado antes de los 90 en alcanzar esta increíble cifra. Para celebrar este acontecimiento único, a partir de hoy está disponible una nueva versión del video en alta definición en exclusiva desde el canal de YouTube de la banda. A partir de este momento, los fans de Queen podrán disfrutar del video restaurado a su máximo esplendor como se pensó originalmente. Además, los seguidores de la agrupación tendrán acceso a la letra de la canción en diferentes idiomas, incluyendo en inglés, español, italiano, francés, japonés, polaco, alemán, coreano, checo, ruso y turco, al mismo tiempo que disfrutan del video. Los Simpsons regresarán al cine. Durante la convención Comic-Con, que se celebra en San Diego, Matt Groening, creador de Los Simpsons, confirmó la secuela de la película que hizo en 2007. Disney estaría dispuesto a capitalizar la producción de una segunda entrega de la película protagonizada por la familia de Homero Simpson, dijo el creativo. La primera cinta de Los Simpsons fue lanzada en 2007 y vio a Springfield en cuarentena bajo una gigantesca cúpula de cristal después de que Homero contaminara el lago de la ciudad. Si bien debutó con éxito y se convirtió en el filme de mayor recaudación basada en un programa de televisión animado, Groening explicó que casi mató a la serie icónica porque no contaban con un equipo B para realizarla, así que las mismas personas que escribían, animaban y hacían la música para el programa de televisión también hicieron la película. Los fans recuerdan que se cumple 8 años sin Amy Winehouse. Amy era una de las artistas más reconocidas y talentosas, cuya vida se lograba proyectar a través de su música, cruel, oscura, pero sincera y abierta. Amy Winehouse tenía 27 años y su nombre dio vuelta al mundo al entrar al Club de los 27, cuyos miembros han fallecido a esa edad, pero con un legado que no tiene comparación, como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain,
y Jim Morrison, entre otros. Este 23 de julio de 2019, a 8 años de la muerte de Whitney House, no solo hablamos de su aniversario luctuoso, sino celebramos la construcción de un legado sin precedentes dentro del soul, un género que revivió a través de su voz, lo presentó a nuevas generaciones y le valió el nombre de la reina de soul. Amat busca la formación de públicos. Como parte de las negociaciones para actualizar la Ley de Cinematografía de 1992, la Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el diputado Sergio Mayer, se abrió un foro para crear una propuesta legislativa para modificarla. En este espacio, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, puso en la mesa el tema del doblaje, con el fin de que no se use de forma indiscriminada, afectando la competencia con las cintas de lengua nacional. La AMAC mencionó que las obras cinematográficas y audiovisuales sean exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas al español en los términos del reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrían exhibirse dobladas al español y a lenguas indígenas, tal como se indica en el artículo 8 de la Ley de Cinematografía actual, esto con el fin de buscar un equilibrio para el cine mexicano. Ernesto Contreras, presidente de AMAC, detalló que lo único que buscan al pedir que se respete el artículo 8 es una cuestión cultural. Quieren formar un público para el cine nacional. Sin embargo, se difundió que esta quiere prohibir el doblaje, lo que despertó la inconformidad de la industria del doblaje. En este sentido, la directora de doblaje, Love Santini, señaló que esta sería una medida que acabaría con el trabajo que durante años ha puesto en alto el nombre de México, ya que es un país que destaca en Latinoamérica en dicha rama, pero comentó que no ha participado en las mesas de diálogo y tiene poca información. Rodrigo Herranz, tesorero integrante de la comisión de la AMAC, señaló que esto es una medida de protección para la industria nacional, pero no prohíben nada, solo no están a favor de un doblaje indiscriminado. Para Hola Noticias, Azucena Vargas. Bueno, y prácticamente con eso estamos llegando al final de esta emisión de Hola Noticias. Una vez más, una disculpa por el retraso en esta falla técnica que tuvimos al principio de la emisión a las 6 de la tarde, por eso estamos llegando y saliendo un poquito más tarde, pero gracias por su preferencia, gracias por su comprensión, y lo invito para que nos acompañe en el nombre de este gran equipo que hace posible Hola Noticias el día de mañana, una vez más, para estar con nosotros aquí en Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias. Déjenme le digo que a partir de este momento está usted informado.